2022. Don Guillermo Rocafort, ¿cómo estás, camarada? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eurico. Un placer estar contigo otra vez aquí en la retaguardia. Pues un placer, Guillermo. Oye, acabas de dar a la imprenta y creo que es tu libro número 20 o número 21. Tú me corregirás. Un libro que, al igual que he recomendado hace unos minutos el de Carlos Astiz, voy a recomendar el tuyo porque me parece también del máximo interés y además ahora que tenemos un largo fin de semana por delante. Libro de Guillermo Rocafort, de su excelencia el generalísimo a Gracias Antonio. La desmemoria democrática. Esto es un ensayo de Guillermo Rocafort, pero es también una colección de artículos que desgrana un poco pues, la visión que tú tienes del panorama político y del panorama económico, sobre todo en España. ¿Qué cuentas, Guillermo, en este libro? Bueno, antes de nada, muchas gracias por darme la ocasión de presentar y hablar de mi libro, ¿no? Es la primera entrevista, pues realmente el libro ha salido hace nada de la imprenta, o sea que es una entrevista pionera. Bueno, pues este libro básicamente es la recopilación de muchos artículos que he escrito en las últimas semanas, en los últimos meses, a colación de la Ley de Memoria Democrática, donde reflejo, pues, de alguna forma mi preocupación porque realmente estamos ante una ley absolutamente ideológica, una ley electoralista, una ley que lo que intenta es imponer un pensamiento único y además desde la mentira y desde la falsedad, ¿no? Entonces he hecho, digamos, aproximaciones de distintos ángulos a esta cuestión, ¿no? Y yo creo que el título del libro de Su Excelencia el Generalísimo a Gracias Antonio refleja mucho esa evolución, yo creo, ese paso atrás de España, en el que, bueno, pues se hace política en el momento presente desde el odio y el rencor hacia el pasado, en vez de haber aprovechado las cosas buenas y positivas que tuvo para la nación, que sin duda fueron muchas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el esfuerzo de muchos meses de volcar toda mi experiencia y mi conocimiento sobre esta materia y evidenciar que, en definitiva, pues Pedro Sánchez no es nada más que un farsante y es una persona que además está haciendo la guerra, como hemos visto, está haciendo la guerra a los muertos y también a los vivos. No es un presidente conciliador, sino todo lo contrario. Por mucho que él diga que quiere la reconciliación, lo que quiere es agitar el odio para, digamos, en las siguientes elecciones, ya sean las de mayo, las autonómicas y locales, o las de finales de año, primeros del año siguiente, 2023, las nacionales, él pues llegar ahí a las urnas y que la gente vote desde el rencor y guerra civilista, lo cual es realmente una gran irresponsabilidad y demuestra el carácter maligno y totalmente nocivo para el conjunto de la sociedad española que supone este personaje de Gracias Antonio, ¿no? Claro, bueno, son unos capítulos, yo no he tenido tiempo todavía de leerlo porque las cosas como son, aquí no mentimos nunca, e incluso cuando podemos decimos toda la verdad. Me lo dio ayer, exactamente ayer, Guillermo Rocafort. Bueno, hay referencias históricas que prueban la erudición de Rocafort absolutamente deliciosas. Por ejemplo, tengo un capítulo, página 65. Estados Unidos desclasifica una conversación del presidente Gerald Ford con Francisco Franco del año 1975. Habla también Franco y el holocausto judicial en la España del Frente Popular. Por ejemplo, es un artículo que publicó Guillermo en el Correo de España, pues fíjense, hace ya alrededor de 3 años, ¿no? 26 de septiembre de 2019. Qué deprisa pasa el tiempo. La gestión económica de la guerra civil, pero hablas también de asuntos actuales, Guillermo. Hablas también, por ejemplo, de algo, y te cabe el honor de ser la única persona que tiene una tesis doctoral en España sobre SICAPs. Hablas de SICAPs. Yo recuerdo un libro que leí hace algunos años, otro libro tuyo, SICAP, paraíso fiscal. La verdad es que no dejas ni un solo palo por tocar. Bueno, sí, efectivamente, es que este libro casi es un tratado político, ¿no? En el que intento reflejar cómo era la España del pasado, la del Generalísimo, y la España del presente, y desde múltiples puntos de vista, no solamente el guerra civilista en el sentido bélico de la represión, que sí que es importante, sino también en el aspecto social, en el aspecto de la vivienda, en el aspecto del comercio exterior, en el aspecto de la sociedad SICAP también, ¿no? Y creo que, digamos, es ideal incluso también para la gente joven y para la gente que ha vivido el pasado más de aquella época, para que le permita comparar una época con otra y digamos, un dirigente con otro, ¿no? Porque realmente se cargan mucho las tintas sobre la figura del general Franco, pero el general Franco es mucho más allá que una figura de un general que gana una guerra civil como fue la del 36 al 39. Es un gobernante que durante 40 años lleva a cabo una política social, una política económica, una política diplomática, como este artículo que has mencionado, el de la conversación
del generalísimo Franco con Gerald Ford, donde Gerald Ford no hace más que alabanzas a su persona. Y ese documento lo he obtenido porque ha sido desclasificado hace pocos años por la Secretaría de Estado estadounidense y recoge efectivamente toda la conversación. Es decir, ya quisiera tener, gracias a Antonio, una conversación y un intercambio de opiniones como la que tuvo en su momento el presidente Gerald Ford con el generalísimo Franco, ¿no? Luego has hablado de lo que fue, por ejemplo, la gestión económica, la gestión del turismo en la época de Franco, cómo está en el momento presente, la presencia de los fondos buitre, la presencia de entidades especulativas que en aquella época no había, cómo se construyeron 5 millones de viviendas sociales y no hubo un solo desahucio, y ahora mismo ni hay ni vivienda social y hay miles y miles de desahucios. Es decir, es un libro bastante, nunca mejor dicho, globalista, porque intento aplicar la verdadera globalización de lo que es el presente y el pasado, no en el sentido de imponernos un pensamiento único, que es lo que quiere hacer Pedro Sánchez con su ley de memoria democrática, y en su momento ya lo intentó y preparó el terreno Rodríguez Zapatero, y eso sí, lo más preocupante, con el aval y el apoyo de la derecha política española, porque no han ofrecido ningún tipo de resistencia, más allá de discursos y de intervenciones en el Congreso. ¿Qué recurso, qué procedimiento, qué acción hay ella mismo contra este ataque directo a la historia de España? Es decir, tenemos una derecha política que está apoltronada, aburguesada y que está muy cómoda en la posición y cobrando un pastucio, mientras que los españoles de a pie, la infantería, nunca mejor dicho, tenemos que hacer frente a este tsunami de odio con libros y con intervenciones como esta, ¿no? Realmente también es una crítica, por supuesto, a la derecha política que ha traicionado en mayor o menor medida el legado del general Franco, ¿no? Acabas ya, y esta es la última pregunta, pero no la menos importante que te voy a hacer, porque no te quiero robar más minutos, porque tienes que salir corriendo a clase, digo. Sabéis que Guillermo Rocafort es uno de nuestros mejores profesores universitarios. A los socialcomunistas ya les dejamos por imposible, pero acaba de decir Guillermo Rocafort una frase que yo no quiero pasar por alto. Tenemos una derecha en España acomodada, cobrando un pastucio. Y cuando dice Guillermo Rocafort una derecha, entiendo que se refiere con carácter global a toda la derecha, que ya, oye, cuando llegas a la alfombra, a la moqueta, te acomodas, te cepillas un poco las uñas, acomodas tu mensaje, ya no eres quizás tan radical en el sentido de ir a la radicalidad, en el mejor sentido de la palabra, como cuando comenzaste en tus inicios. Insisto, te cepillas las uñas para hacer un mensaje más, digamos, del gusto del sistema. Te conviertes en una derecha más sistémica. Esa es la impresión de Guillermo Rocafort, que es exactamente al 100% la mía. Coincide con la mía, o yo coincido con Guillermo. Hoy es el día en el que Macarena Olona ha presentado su nuevo proyecto. Quiero preguntarte tu opinión, Guillermo, acerca de si tú ves espacio o posibilidad para que surgiera una tercera fuerza política en el panorama de la derecha en España. ¿Y qué opinas también? Porque yo creo que en Periodista Digital nunca he tenido oportunidad de hablar contigo acerca de ello, de la figura de Macarena Olona. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, voy a ser igual de sincero que con mis anteriores intervenciones. Es decir, el espacio político de la derecha en España está totalmente huérfano de representación política. Es decir, ni primero el PP, ni después, digamos, el PP verde, que es Vox, porque es una escisión del PP, ya sé que decirlo, y además utilizan sus mismas políticas. Realmente ya quisiéramos en España tener una derecha como la de Bolsonaro o la de Trump. Una derecha combativa, una derecha que salga a la calle, una derecha que se movilice y una derecha que no esté a rebufo de la izquierda, que es como está hoy en día la derecha en España. Por lo tanto, el espacio político es total, es decir, no tenemos representatividad política, y quien vota a PP y a Vox pues lo hace en el ejercicio de su libertad personal, y algunos pues se están dando cuenta de que, digamos, es tirar un voto a la basura porque no se materializa, digamos, en políticas de patriotas de derechas que hagan frente a este tsunami de izquierda. Es decir, están en el tendido, viéndolos todos desde la barrera, y viendo cómo Antonio, gracias a Antonio, está, digamos, laminando al pueblo español. Necesitamos políticos que bajen a la arena, y desde luego que hay que reconocer que Macarena Olona, con sus errores y con ciertas incongruencias, ha manifestado ese valor. Es ella la que firmó y redactó esos recursos de inconstitucionalidad. No hay nadie en Vox que sea capaz de sustituir a la misma Macarena Olona. Por lo tanto, el reconocimiento a su formación jurídica y sobre todo a su valor acrisolado, haciendo frente a los antifas y a la extrema izquierda radical. Dicho lo cual,
pues efectivamente es una expectativa. Es decir, puede ser Macarena Olona quien ocupe ese espacio absoluto, puede ser ella. Si ella no lo hace, pues vendrá otro o vendrá otra que ocupe ese espacio. Es desde luego una promesa, es una expectativa y merece una oportunidad, como la ha tenido Vox durante ya unos cuantos años y el PP prácticamente desde la transición. Ciertamente, como mi anterior interviniente, pues ha habido movimientos por parte de Macarena que pues han sorprendido. Es un problema también de comunicación y quizá también de las personas que le rodeen. Lo que no haría bien Macarena es rodearse de personas, digamos, pues que, digamos, intenten de alguna forma instrumentalizarla y manejarla a su antojo. Ella tiene su propia personalidad y, lógicamente, tiene ante sí un proyecto muy ambicioso. Mi único consejo a Macarena sería que se rodeará de las mejores personas. No de lo peor que salió de Vox, porque de Vox salió gente muy buena, pulsadas, que también fueron expulsadas personas que eran muy malas. Es decir, que sepa de alguna forma tener un equipo de colaboradores que esté contrapesado, donde nadie tenga más poder casi que ella, como pasó con con Ortega Smith, ¿no? Que realmente era el factotum de Vox y es el que la ha llevado al fracaso y al cisma que ha habido ahora mismo, ¿no? Que se reúne de buenos asesores y sobre todo gente preparada y desinteresada. ¿Qué me refiero con gente preparada? Gente que tenga estudios, que tenga formación, que tenga un nivel, que no sean tuercebotas ni gañanes, ¿no? Y por otra parte, que sean gente desinteresada, es decir, que estén en ayudarla, pero sobre todo a España, no gente que vaya a la nómina, al subsidio y a la subvención, que es precisamente la gente que se ha metido en el Vox, que vinieron del PP y que vivían de ese mismo estilo de vivir del impuesto y de el esfuerzo de los españoles. Queremos gente patriota que ponga lo mejor de sí mismo y que no vaya a cobrar, sino a aportar y, lógicamente, a contribuir al esfuerzo común que es recuperar a España. Necesitamos una derecha en España como la de Bolsonaro y la de Trump. Ojalá que sea la de Macarena Olona y si ya no puede ser, pues que venga otro u otra que ocupe ese espacio que está totalmente huérfano. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y luego, ahora que, por supuesto, lo que acaba de decir Guillermo Rocafort, que yo suscribo de la cruz a la firma, pues bueno, habrá gente que le guste más y gente que no le guste nada, porque pues a lo mejor sigan teniendo depositada su confianza en los otros dos proyectos, sobre todo uno de ellos, políticos que ahora mismo pues encarnan el centro derecha o la derecha en España. Y desde luego lo que nadie podrá acusar en ningún comentario es a Guillermo Rocafort de globalista, de progre, de comunista, de antiespañol, es que no lo digo yo. Yo creo que también soy inequívoco. Lo dice Guillermo Rocafort, que vamos, tiene una trayectoria ideológica personal y en su vida privada y en su vida pública absolutamente prístina y cristalina, lo cual le da, creo, todavía mucho más valor, si cabe, a su análisis. Camarada, te envío un abrazo y no sin antes recordar de su excelencia el generalísimo a Gracias Antonio, la desmemoria democrática, Guillermo Rocafort, en Sierra Norte, editores. Le enviamos un abrazo al amigo Álvaro Romero, por cierto. Ahí lo podéis encontrar y te agradezco que nos hayas dado la primera entrevista en La Retaguardia, en Periodista Digital, después de sacar tu libro a la imprenta, Guillermo. Cuídate mucho y te envío un abrazo.